Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues ahora ya estamos en el último tema. Es el último tema de este eje temático, del primer eje temático de nuestra unidad de aprendizaje. Y bueno, pues qué mejor que cerrar con uno de los sociólogos más, digamos, conspicuos en la traducción científica social, como lo fue Karl Mannheim, ¿no? Vamos a platicar un poquito de Mannheim. Eh, es un alemán muy mesurado, este, al contrario del otro Karl, que es Karl Marx, ¿verdad? Marx, pues bueno, como ustedes saben, bueno, pues fue un ideólogo, un teórico del proletariado, y bueno, de alguna u otra manera, con su crítica dejó muy en claro los intereses de la burguesía, ¿no? En su gran obra de 3 tomos del Capital, pues logró desnudar la esencia del capitalismo. Pero bueno, al contrario de Mannheim, Marx, digamos, ponderó la, la lucha de clases, ¿no? Y en cambio, Mannheim creo que fue una persona muy mesurada que replanteó muchas de las cosas del marxismo a un escenario inédito, como lo vamos a conocer el día de hoy. Bueno, pues Mannheim es un sociólogo húngaro, nacido por ahí entre 1883 y bueno, murió en el 1947, ¿no? Recuerden ustedes que fue, fue muy cercano en un tiempo fue muy cercano a George Lukács, un húngaro también, un húngaro que fundó la escuela de Budapest. Sin embargo, bueno, la misma distancia ideológica y de proyectos políticos, bueno, pues los alejaron. Voy a platicar un poquito, aunque no es el tema, de la escuela de Budapest. La voy a recomendar. Recomiendo la escuela de Budapest porque, bueno, tienen un eje de estudio muy interesante, o lo tuvieron, como fue el estudio de la vida cotidiana. Una de las representantes más exitosas y que resaltaron en ese tema de el análisis de la vida cotidiana fue Agnes Heller, quien tiene un libro que se llama precisamente La sociología cotidiana. Y bueno, hay muchos estudios de la cotidianidad, incluso de la vida cotidiana en las escuelas, ¿no? Lo que sucede en las escuelas, en las aulas, que se sustentan en esos estudios filosóficos de la Escuela de Budapest y también, bueno, de su creador, digamos, bueno, no es un creador, sino más bien es el máximo representante, George Lukács, quien hizo estudios de la vida cotidiana de los obreros en las fábricas en Rusia. Bueno, es algo muy interesante. Les quería comentar eso nada más como un agregado, pero creo que es muy interesante que se dieran una vuelta a ese tema de la escuela de Budapest, sobre todo si están interesados en hacer estudios de la vida cotidiana en las escuelas o más allá de las escuelas, ¿no? Bueno, voy a regresar con Mannheim y tiene por aquí él algunas situaciones muy interesantes. Él fue, digamos, pues es un alemán. Sin embargo, bueno, pues hizo estudios en algunas universidades europeas, incluso en París, ¿sí? En Francia. Fue pues un profesor de una de las universidades más prestigiosas de Alemania. Sobre todo también hizo un trabajo en la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt también tiene una tradición muy importante en la teoría crítica. Ya justo en esta asignatura, en uno de los últimos temas, vamos a hablar de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, de la pedagogía crítica, de la sociología crítica. Pero bueno, no nos corresponde en este momento. Y pues también estuvo un buen tiempo en Inglaterra. Esto fue gracias a la llegada de los nazis, ¿verdad? En Alemania, como muchos intelectuales alemanes, pues tuvieron que salir de Alemania a diferentes partes del mundo, ¿no? Recuérdese que en Estados Unidos llegaron bastantes, llegó
Herbert Marcuse, ¿no? Adorno, muchos intelectuales alemanes en esa época de un peso filosófico extraordinario. Pero bueno, digamos que fue un exiliado del nazismo y bueno, quizá también eso haya influido mucho en su pensamiento. De sus principales obras está Ideología y Utopía, que realizó en Alemania, y Diagnóstico de nuestro tiempo. Conozco las dos obras, afortunadamente. Son dos obras muy interesantes. Si no me recuerdo, ahorita la de Diagnóstico de nuestro tiempo lo editó el Fondo de Cultura en una versión de libro pequeño. Ideología y Utopía está en una versión ya, digamos, como más común, más grande. Y bueno, me gusta mucho el de Diagnóstico de nuestro tiempo porque se presenta el verdadero Karl Mann, un, un intelectual que trata de, que le apuesta mucho a a la conciliación en el contexto social de las diferentes fuerzas intelectuales y políticas. Le recuerdo, es un teórico muy interesante. Y bueno, tiene algunas frases célebres que de alguna u otra manera muestran la esencia de su filosofía, de su sociología, ¿no? Por ejemplo, esta es muy representativa de su trabajo, de su obra, de su trabajo. Dice, para las personas progresistas, el presente es el comienzo del futuro. Para las personas conservadoras, el presente es el fin del pasado. Karl Mannheim es efectivamente un progresista, ¿sí? Aunque muchos, cuando lo comparan con el marxismo, lo tachan de ser un conservador, de ser un sociólogo, digamos, que le apuesta, pues sí, al establishment, ¿no? O sea, a la estabilidad social, ¿sí? Al no cambio de poder. Sin embargo, me parece que no lo ha leído bien o no han tenido la oportunidad de profundizar más en sus estudios. Y no, es una persona progresista, pero desde una trinchera diferente al marxismo, ¿no? Que le apuesta a la transformación de la sociedad. También le apuesta a la transformación de la sociedad, pero creo que le apuesta mucho también a la transformación de las personas, ¿no? Y eso es muy raro en los sociólogos, ¿no? Siempre se ha dejado como mucho a bueno, a otras ciencias como la psicología, este aspecto, o a la propia educación. Pero bueno, él le apuesta mucho a la transformación de las personas y en ese sentido, entonces, pondera la educación, ¿sí? Hay otra frase también importante que es, detrás de cada fuerza racional e irracional en la sociedad humana hay un mecanismo social que determina dónde debe aparecer y qué formas debe adoptar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a uno de los temas que ya habíamos visto anteriormente, que él tocó, ¿eh? Él tocó este tema de la educación como técnica social, donde él, bueno, demuestra que la educación es parte de las técnicas sociales para influir en la conducta humana y moldearla dentro como medio de control social. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de un sociólogo de la planificación social. Y entonces aquí podemos entender, con Mannheim podemos como, digamos, se consolida mucho la cuestión de la planeación social y también la planeación educativa. Es decir, como la planeación a un largo, no a un largo plazo, sino a un horizonte más amplio. Es decir, es pensada a dimensiones o a una escalada un poco mayor a como se venía pensando. Y es una educación conciliadora, ¿sí? En este sentido, no es una educación para el proletariado, como lo aseguraba, bueno, como lo requería el marxismo. No es una educación para, digamos, definida a través de normas y de roles como en el funcionalismo, sino más bien pues en función de ciertos consensos que devienen de la inteligencia de la clase intelectual. También no la define como que esta va a estar en la cumbre, ¿no? De la sociedad o en una clase más alta, sino que esta se encuentra en emergencia, en ese diálogo social, ¿no? Eso es muy interesante en Karl Mannheim, ¿no? Otra cuestión importante
Bueno, voy a cerrar aquí con esto. Déjenme borrar. Aquí. Otra cuestión así muy importante que vale la pena tocar en Mindheld, por ejemplo, es si su posición teórica en relación, lo vuelvo a repetir, al marxismo, que era su referente como más sistemático, más sistemático. Voy a presentarles una pequeña tabla que es producto de un trabajo de un sociólogo también muy importante, que nos habla un poco de los aportes de Karl Mannheim, ¿sí? En un texto sumamente, pues, interesante. Y está en este sentido. Déjenme presentar esta tablita. Creo que les va a apoyar un poco para comprender como el estilo de este intelectual. Les repito, Karl Mannheim. Que viene pues en el programa que estamos estudiando en esta asignatura. Vamos a ver. Aquí lo vamos a encontrar. Aquí está. Eh, Él habla de una teoría de las ideologías, ¿no? Obviamente, para Mannheim también es importante la ideología, ¿sí? Y la ideología, digamos, muy relacionada con la utopía, ¿no? Como esa manera como de, digamos, como de mantener el sueño posible a través de una posición o de una cosmovisión del mundo. Eso es muy interesante, ¿sí? No habla de una ideología radicalizada como algunos marxistas, incluso algunos escritores, ¿no? Que hablaban de la ideología como un proceso de transformación social, sino más bien como un motor, ¿no? De estar en el escenario de lo político, de lo social, y bueno, digamos, y a través de una posición o de una lectura de la realidad, pues establecer una cierta transformación social. Y bueno, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una tabla que nos habla en una columna de las formulaciones del marxismo y de Mannheim, ¿no? De manera muy general. Por ejemplo, cuando nos habla de una primera formulación, que es experiencia interesada y subjetiva, ¿sí? ¿Qué pasa en el marxismo? En el marxismo esto se reduce a una ideología, mientras que en la lectura de Mannheim es una perspectiva, ¿sí? Eso es algo muy interesante. Hay una conciencia falsa, es una formulación, y en el marxismo se habla de que las clases dominantes con necesidad de encubrir sus intereses egoístas, ¿no? Es decir, bueno, la conciencia falsa está en el atrevimiento, en el marxismo, de las clases dominantes de ocultar esos intereses egoístas para ejercer una dominación. En cambio, el Mannheim dice, bueno, no, eso no está presente solamente en las clases dominantes, sino que está en todas las clases y grupos sociales, ¿sí? Eso es algo importantísimo que lo lleva también a estar en el escenario de la formulación de la experiencia social objetiva o conciencia verdadera, ¿no? ¿Quién tiene la conciencia verdadera en este sentido? En el marxismo, la posibilidad exclusiva está en la clase obrera, pero en Mannheim, esta posibilidad exclusiva está en la inteligencia desclasada y libre. Es decir, para Mannheim, un actor, un actor beneficioso en términos sociales para una sociedad mucho mejor, ¿sí? Está, digamos, en la investidura de un intelectual, vamos a ponerlo no un intelectual, sino de una persona desclasada y libre, es decir, sin intereses de obediencia a una doctrina. Eso es algo, digamos, relativamente polémico, ¿no? Polémico. Y bueno, viene la utilidad social, ¿no? ¿Qué es lo que plantea entonces en el marxismo? Dice, bueno, es la eficacia política del análisis ideológico como arma del socialismo, ¿no? Y en Mannheim hay un método de investigación de la sociología y de la historia científica, ¿no? O sea, hay una metodología científica que también es polémico porque el marxismo
tampoco me parece que lo han criticado injustamente, ¿no? Porque no es solamente una ciencia al servicio del proletariado, es una ciencia al servicio de la sociedad, pero bueno, va a llegar su momento en que veamos el marxismo en otro tema. Sin embargo, bueno, aquí con Mengele, ¿qué podemos nosotros concluir? Bueno, es un intelectual que me parece se presenta alternativa, como una alternativa al marxismo, pero también a las ideologías de la dominación, ¿eh? O sea, es como una posición muy emergente, ¿no? Digamos, en el contexto del funcionalismo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo el día de hoy, a inicios del siglo XX, donde aparece el funcionalismo, aparece el marxismo, creo que Manje aparece como una tercera vía, ¿no? Una tercera vía muy interesante. Y en la educación, pues obviamente tiene una relevancia importante. Les recuerdo el término a través de la planificación. Sí. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí para poder explicar un poco el desafío, el último desafío de este primer tema, de esta primera semana. ¿Sale? Como ustedes han observado, pues es algo arduo el trabajo, es un trabajo un poco pesadito, pero creo que vale la pena porque nos ubica en el conocimiento real de la sociología, de la educación, y eso, pues eso es fundamental en este momento, ¿no? Bueno, déjenme, creo que ya se está viendo. Este es el último desafío, y bueno, les decía, vamos a trabajar aquí. Dice, te invitamos a que nos acompañes a analizar el siguiente recurso de aprendizaje. Es un video que la verdad, bueno, yo lo revisé ya varias veces y me parece a mí que es importante para comprender los aportes de Mannheim a la educación y a la sociedad. Es un video de algunos 20 minutos y bueno, nos va a obligar a poner atención. Y pues bueno, lo que vamos a hacer aquí con este video es participar en un foro que se va a llamar Los aportes de Karl Mannheim, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en ese foro? Bueno, pues lo que vamos a hacer es participar de manera respetuosa, sobre todo en la convivencia con los compañeros, a través de una pregunta. ¿Cuál es el principal aporte de Mannheim desde tu punto de vista? Vamos a ver de todo esto que hemos comentado de Mannheim, del video que van a analizar y de algunos otros recursos que ustedes puedan echar mano y que también van a encontrar aquí en la plataforma como recursos adicionales. Pues bueno, una participación muy breve donde comentemos cuál es el principal aporte de Mannheim desde tu punto de vista, ¿sí? Y vamos a realizar comentarios a dos compañeros del grupo, ¿sí? Por ahí va a haber una rúbrica donde se va a colocar en el apartado de recursos para evaluación y ahí va a tener como muy puntual rúbrica, foro sobre los aportes de Karl Mannheim. Ustedes pueden consultarlas, una rúbrica también, pues que orienta a la participación más puntual. Bueno, pues sin más, les mando muchos saludos y estamos en contacto.